continuación, vamos a desarrollar la ponencia que corresponde a esta fecha y está a cargo de la doctora Nelly Pinto Alcaraz. El tema es enfoque preventivo y concurrente de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Vamos a dar lectura a la hoja de vida resumida de la doctora Nelly Gladys Pinto Alcaraz. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada en el Colegio de Abogados de Lima en el año 1989, cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene el grado de Máster Iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, con una experiencia profesional en materia contencioso laboral y en el nuevo modelo procesal penal al haber laborado en la Sala Mixta de Moyobamba, Sala Penal de Apelaciones de San Martín, y designada como jefa de la Unidad de Quejas de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de San Martín. Directora de la Escuela de Justicia Intercultural de la Corte de Justicia de San Martín, integrante de la Unidad de Prevención Especial de la Oficina de Control de la Magistratura, responsable de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA y actualmente responsable de la Oficina Central de Prevención y Control Concurrente de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Distinguidos concurrentes, tengo el agrado de dejar en la ponencia a la doctora Nelly Pinto Alcaraz con el tema enfoque preventivo y concurrente de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Por favor, doctora, adelante. Buenos días, señores magistrados y magistradas, concurrencia, público en general. Con la venia del jefe de la Autoridad Nacional del Control, doctor Roberto Palacios Brand, y agradeciéndole por la invitación para participar con mi ponencia, voy a dar inicio a lo que he preparado. Se me ha pedido el tema de enfoque preventivo y concurrente de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. El contenido de esta pequeña ponencia tiene tres partes: el marco normativo, la prevención y los resultados obtenidos a partir de la creación de la Autoridad Nacional del Control con sus nuevos reglamentos. Desde octubre se ha preparado. Bueno, como marco normativo, debo señalar que antes, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, si bien es cierto, este órgano tenía la función de control para investigar, abrir procedimientos y sancionar. Ahora, con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 102, inciso 2, es de control funcional. Además, también comprende la prevención, la supervisión, la inspección, la investigación. Y esa fortaleza que nos dan a nosotros ahora, la estamos desarrollando con el control preventivo y concurrente. Si bien es cierto, antes también se hacía un control preventivo, se hacían visitas, eso estaba por reglamentos, pero no estaba por una ley. El concepto que se tiene es la Oficina Central de Control Preventivo y Concurrente es un órgano de línea responsable de dirigir, implementar y conducir acciones preventivas de supervisión e inspección respecto a eventuales inconductas funcionales de los jueces y auxiliares jurisdiccionales, así como también desarrollar, implementar e impulsar iniciativas de control funcional que depende de la Jefatura Nacional de la Autoridad Nacional del Poder Judicial, siendo una de sus funciones diseñar y coordinar estrategias preventivas para evitar inconductas funcionales de todos los jueces y auxiliares, con excepción de los jueces supremos, en el ámbito de su competencia.
así como liderar y gestionar el fortalecimiento de capacidades en control funcional de prevención en coordinación con la gerencia de la administración. Y ahí está la diferencia, porque ahora nosotros vamos a prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Vamos a prevenir con unas herramientas que son las visitas judiciales y la defensoría del usuario judicial. Voy a retroceder acá. ¿Qué vamos a prevenir? Se va a prevenir la corrupción, el retardo, el maltrato a los justiciables. La corrupción. Debemos sensibilizar a jueces y servidores del Poder Judicial del daño que causa la corrupción y las consecuencias que trae, no solo a este poder del Estado y ciudadanía, sino al interior de nuestro núcleo familiar. Ello a través de talleres que lo fortalezcan en valores, trabajando directamente con los usuarios de justicia a través de charlas informativas, con la finalidad de crear una cultura de denuncia en actos irregulares. También imponiendo la sanción más drástica, como es la destitución, y publicitarlo. Ello con la finalidad que los demás jueces y personal del Poder Judicial conozcan las consecuencias que trae incurrir en actos de corrupción y que esta Autoridad Nacional del Control está atenta a dichos actos y firmes en imponer y o proponer la sanción que amerita. El retardo. El retardo también lo podemos monitorear constantemente en los distintos órganos jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial. También debemos fomentar reuniones entre magistrados y personal de distintos órganos jurisdiccionales de la misma especialidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de compartir experiencias y replicar buenas prácticas que eviten cuellos de botella. Capacitar a los magistrados y personal del Poder Judicial en materias que resulten relevantes para el desempeño de sus funciones. El maltrato. Realizar talleres de capacitación dirigidos a jueces y servidores del Poder Judicial que buscan sensibilizar. La finalidad es comprender a los usuarios judiciales a fin de darles un trato cordial, escucharlos. Las visitas judiciales, tanto ordinarias como extraordinarias, e inspectivas, nos permite conocer la realidad de la administración de justicia en cada uno de los órganos jurisdiccionales de las distintas Cortes Superiores de Justicia que forman parte del Poder Judicial. Y de esta manera, establecer estrategias para combatir conductas disfuncionales de magistrados y servidores del Poder Judicial. En este punto, es preciso destacar la importancia de las visitas inspectivas, conforme lo establece el artículo 86, inciso 6, del Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las medidas de prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Están dirigidas a supervisar los locales donde se desarrollan las labores jurisdiccionales a fin de verificar el óptimo funcionamiento del servicio de la Administración de Justicia y la atención a los usuarios. Es relevante conocer las condiciones de trabajo de los magistrados y servidores del Poder Judicial, porque en muchas ocasiones es una puerta abierta para la corrupción. Afirmamos ello porque la carencia de insumos necesarios para realizar su labor hace a veces que los mismos justiciables se lo proporcionen, y ahí comienza la corrupción. Dicha situación es una realidad y no puede permitirse.
Es por eso que a nivel de esta Oficina Central de Control Preventivo y Concurrente, en cada una de las visitas que se vienen realizando, se está llevando visitas inspectivas a los distintos locales de la Corte Superior de Justicia visitada, a fin de conocer las necesidades tanto de los magistrados y del personal del Poder Judicial, así como de los justiciables, para luego suscribir un acta con el presidente de cada Corte Superior que ha sido visitada, en la cual se anotan las observaciones recogidas y se realizan recomendaciones que coadyuven a una correcta administración de justicia. Estas visitas pueden ser ordinarias, extraordinarias e inspectivas. Las ordinarias, como ustedes saben, son las programadas y son de carácter preventivo. Las extraordinarias tienen por finalidad supervisar el cumplimiento de los deberes y obligaciones, identificar irregularidades, detectar actos de corrupción, actos de maltrato de los jueces o auxiliares jurisdiccionales o de control a los litigantes o abogados, detectar actos de patrocinio ilegal, verificar el cumplimiento del horario de trabajo, entre otros. En las inspectivas, como ya dije, están dirigidas no propiamente a los órganos jurisdiccionales, sino a los locales, donde se presta el servicio, para verificar el óptimo funcionamiento y las condiciones en las cuales están desarrollando su trabajo. También tenemos como una herramienta la Defensoría del Usuario Judicial. Esta tiene como rol fundamental atender de manera inmediata a las quejas verbales presentadas por los usuarios del servicio de justicia, debiendo el responsable disponer acciones correctivas, solo cuando los hechos materia de queja incidan en un retardo que no es razonable. Va a disponer, cuando es un retardo razonable, acciones preventivas inmediatas, como lo es llamar por teléfono a los jueces a cargo de ese órgano, y eso ha sido muy positivo, porque como ayer manifestó el doctor Lévano, en lo que va del año se han recibido, ya llegamos casi a 1000 denuncias verbales. Si bien es cierto, no se alcanza a atender todas, pero se atienden un 95%. Y eso también, además de evitar esos retardos, también evita que los justiciables estén presentando quejas escritas. En caso de no verificarse una solución inmediata a la queja en el plazo establecido o se tomara conocimiento sobre una presunta comisión de actos de corrupción y otras irregularidades funcionales graves, se dará cuenta al juez del control de la Unidad de Calificación e Investigación Preliminar de la Oficina Central de la Autoridad Nacional del Control o a la Unidad de Calificación e Investigación Preliminar de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional del Poder Judicial para su trámite correspondiente. Ahora les voy a hablar de las visitas que hemos realizado desde que ha entrado en funcionamiento la Autoridad Nacional del Control. Lo primero que se hizo después de aprobar estas visitas para lo que va del último trimestre, a mérito de una denuncia de un ciudadano, se constituyó una magistrada del control a la Corte de Limasur. Aquí, ¿qué denunciaba el ciudadano? Nos decía que tenía procesos de naturaleza penal con reos en cárcel en los cuales se estaba demorando en elevar los expedientes. En ese momento se dispuso la visita, y esta visita que realizó la juez de control
trajo como un resultado positivo que en esos trámites de esos expedientes que no se habían elevado a la sala donde había reos en cárcel, con la visita, o sea, con ese control concurrente que se hizo, se elevaron en el mismo día. ¿Por qué no se habían elevado? No se habían elevado porque no se había terminado con la transcripción de las actas. Y eso también hacía que no firmen la sentencia, perdón, es la resolución. Pero se conversó con el juez, se conversó también con el coordinador del módulo y tuvo ese resultado para que cumplieran con su función de transcripción de actas y la firma como correspondía. Después se realizó una visita a la Corte Superior de Lima Norte. En la Corte Superior de Lima Norte se ha recorrido los locales y se encontró en uno de ellos a una trabajadora con discapacidad. Era un local alquilado, que no contaba con las condiciones para que pueda ella realizar su trabajo en el segundo piso. Se dejó la observación al presidente de la Corte para su reubicación y inmediatamente a los días nos han contestado que ya la han reubicado en un local donde ella puede realizar su trabajo. Eso quiere decir que nosotros no solamente estamos viendo que se cumplan las reglas de Brasilia para los justiciables, también estamos verificando que estas reglas se cumplan para el personal que trabaja en el Poder Judicial. Además de ello, también estamos supervisando, porque está en nuestras funciones, el concurso público de nombramiento de los jueces supernumerarios. Ustedes saben que lo que trajo el desprestigio al Poder Judicial con los cuellos blancos años antes fue precisamente ese nombramiento a dedo. Ahora nosotros, en cada visita que vamos, supervisamos cómo se ha hecho ese procedimiento, si se ha seguido toda la normatividad que hay al respecto. En la Corte Superior de Justicia de Amazonas. En la Corte Superior de Justicia de Amazonas también hemos realizado una visita extraordinaria. Y la intención que tenemos nosotros es no solo ir a la sede central, sino también desplazarnos con los magistrados a distintos distritos, provincias más lejanas que no hayan sido visitadas anteriormente. Ahí se ha podido verificar también que en algunas sedes donde las temperaturas son muy elevadas, como en Utubamba y en otras, los trabajadores y los jueces venían trabajando sin aire acondicionado. En algunos locales, si bien es cierto, había para algunas oficinas, faltaba para otras. Frente a ello, también se ha observado, y el presidente de la Corte de Amazonas ya nos ha hecho llegar que ha implementado el aire acondicionado para esos lugares. Además, también se ha podido constatar la falta de cámara Gesell en módulos donde administran justicia penal, lo cual es de vital importancia porque en la Corte de Amazonas hay un alto índice de procesos por violación sexual y ellos dependen de la programación de la cámara Gesell que hay en el Ministerio Público. Nos han informado que también están firmando convenios con la universidad ahí en Amazonas y también están firmando
convenios de cooperación interinstitucional con los gobiernos locales y regionales de cada provincia, porque si bien es cierto, como dije, ya está muy avanzado una cámara GESEL que le está proporcionando la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, pero eso es en Chachapoyas. Pero también en las sedes que están en otras provincias, a más de 2 horas de distancia, desplazarse hacia ahí hace que el juez pierda muchas horas hasta su traslado, realizar su diligencia y regresar. Y con el perjuicio que los otros procesos que tiene también se pueden paralizar. Entonces también por eso ahora se está promoviendo esos convenios. También se observó en esa corte que no contaban con un perito judicial en la misma sede central. También ya se ha subsanado ello porque al menos están ya con las convocatorias pendientes para cubrir a través de las plazas CAS la renuncia del anterior perito con el que contaban. En esta corte se ha notado que el 44% del total de los jueces son supernumerarios. Por eso le propusimos al presidente de la Corte que él debía informar ello a la Junta Nacional de Justicia para que convoque esas plazas. También ya nos han hecho llegar el oficio que han cursado a la Junta Nacional de Justicia informando de esas plazas. La última visita que hemos hecho, hace no menos de 15 días, ha sido la Corte de Justicia Superior de Puno. Aquí lo que se advirtió en Juliaca, donde tienen un local propio, es que la persona que estaba atendiendo a los usuarios no era una abogada y desconocía los términos y todo ello pues se traduce en una desinformación. Entonces también se ha recomendado que esa oficina tiene que estar una trabajadora del Poder Judicial que al menos esté capacitada para que así pueda dar la información correcta que se requiera. Ay, lo último, perdón, falta. También nosotros hemos realizado unas propuestas de mejora que podrían coadyuvar a la celeridad. En lo que se trata de la justicia laboral, en las cortes que hemos visitado hemos constatado que ya se ha implementado la oralidad y como está en funcionamiento la nueva ley procesal del trabajo, están siendo diferidas muchas sentencias. Como la misma ley les permite, una vez concluido el juzgamiento y escuchados los alegatos de la parte, deberían dictar los jueces en 60 minutos la sentencia. Pero también pueden diferir el fallo para 5 días. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Difieren el fallo para 5 días, pero esos 5 días a veces se convierte en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir aquí? Estamos proponiendo llevar coordinaciones
con la UETI laboral para, a través de ellos, se pueda pedir a los administradores de cada módulo que nos informen del número total de audiencias donde se difiere el fallo, para nosotros poder supervisar si se está cumpliendo. Igual sucede con la justicia penal. Ahí ¿dónde están los cuellos de botella? Es casi general, con algunas excepciones, que hay mucho atraso en la redacción de las actas de audiencia. Si bien es cierto, hay un reglamento, sin embargo, en cada corte y hasta a veces en cada despacho, por exigencia de algunos jueces, estas actas son muy voluminosas. Entonces, ahí también vamos a proponer hacer coordinaciones con la UETI penal para estandarizar estas actas. Y además, también para que exijan a los coordinadores, administradores del módulo, el cumplimiento a los especialistas de audiencia de la redacción de las actas. Porque el problema todavía se agrava cuando un especialista de audiencia no ha redactado el acta y no tiene una nomás sin redactar, tiene muchas, y luego renuncia. Y luego viene otro especialista de audiencia y no sabe qué es lo que falta, y él sigue para adelante. ¿Y eso qué trae? Trae que la sentencia se retrase más, y en algunos casos, ya hemos visto eso en otras cortes, inclusive no estaba la sentencia, no estaba el expediente. Entonces tenemos que coordinar con la UETI penal para superar esta inconducta que se está advirtiendo y que está trayendo una consecuencia negativa para poder dictar pues una sentencia en un plazo razonable. Eso, bueno, es todo lo que les puedo decir hasta ahora de lo que estamos haciendo.